Hola a todos, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar del libro The Animators de Kyla Rae Whitaker. Este libro me tiene en conflicto porque hay cosas que me gustaron muchísimo y hay cosas que no me gustaron tanto, entonces pues voy a decirles qué opiné de él. La historia trata de dos animadoras que encuentran una vía de escape de sus pasados a través de las películas animadas que crean. Ellas dos se conocen en la universidad y son súper diferentes sus personalidades, pero se complementan perfecto como para trabajar juntas, hacen un equipo muy sólido. Una de ellas es muy reservada, la otra es totalmente lo contrario y eso crea un equilibrio muy armonioso a través del libro. El libro lo narra la chica que es reservada, que se llama Sharon. Mel es el nombre de la otra chica, la que es un descarril total. El libro explora el compromiso que tienes hacia el trabajo y hacia las personas que están en tu vida y si tienen que escoger uno de esos lados para llegar a triunfar o no pueden llegar a equilibrar los dos. Voy a empezar con lo que no me encantó del libro para terminar con la nota alegre de lo que sí me gustó y que también se vayan con caras felices. Primero, el ritmo es un poco raro. Tenemos el primer capítulo donde se conocen nuestras protagonistas, Sharon y Mel. Y están en la universidad, entonces se conocen y tú también las estás conociendo. Y en el siguiente capítulo ya pasaron años y ya están ganando un premio por una película que hicieron juntas. Y pues mientras el libro te está diciendo que ya llevan tiempo conociéndose y creando una relación sólida, pues solo te lo está diciendo, nunca te lo mostró. O sea, tú llegas como lector a tratar de ponerte al corriente porque en el primer capítulo apenas se conocieron y de repente ya tienes que tener en la mente una conexión con estas chicas cuando pues te las acaban de presentar, ¿no? O sea, creo que mejor hubieran empezado por ese capítulo donde ya se conocían, ya están ganando el premio y pues tal vez después pasar como un flashback de cómo se conocieron o un recuerdo cuando nos conocimos, etc. Toda la primera mitad del libro se siente lenta, pero a partir de justo la mitad, de hecho me fijé y ahí en Kindle decía que llevaba el 50%, cuando empezó a ponerse bueno, eh, pues era justo la mitad del libro, entonces... Otro elemento del ritmo de este libro que no me encantó fue que los capítulos son larguísimos. Yo estoy acostumbrada a cortar mis lecturas cuando acabo el capítulo y aquí no podía hacerlo porque de repente ya me tenía que ir o algo y tenía que dejarlo justo a la mitad de algún párrafo o bueno, más bien terminando un párrafo en vez de terminar el capítulo completo. Otra parte que no me encantó fue que le metieran tanto drama o como que, ok, las vidas de las personas tienen partes dramáticas, pero no es necesario que les pase de todo. La autora quiere meter todos los elementos posibles y a veces se pasa y de hecho hay cosas que deja sin resolver o incluso las resuelve en el último capítulo como de, sí, para no dejar esto abierto y ya. Y realmente ni siquiera era necesario que ocurriera esto en la historia. Hay algunos dramas que son solo por meter drama, como si estuvieras viendo una telenovela, no hay valor. Y entonces, el último capítulo, la autora lo usa para resolver estos elementos dramáticos extras que sobraron. Y aparte, hay un conflicto que pasa y lo resuelve metiendo a un personaje nuevo en el último capítulo, cuando realmente no era necesario. De hecho, pudo haber usado cualquiera de los otros personajes que ya teníamos en el libro. Y lo peor es que este personaje nuevo se siente como si fuera el príncipe que viene a rescatar a la princesa, cuando el resto del libro no necesitó a un príncipe de sangre azul para hacerlo. Y de nuevo utiliza el elemento de contarte que es una buena persona, tal, en vez de mostrártelo, porque pues no tiene tiempo de mostrártelo, te lo acaba de presentar en este último capítulo, y pues ni modo, tienes que aceptar el hecho de que el libro te está diciendo que vale la pena que esté ahí para llegar a rescatar la situación. Y eso no me encantó, la verdad. El final del libro bajó muchísimo. A la mitad del libro se alzó, muy padre el ritmo, y después pasa un conflicto y vuelve a bajar así en picada. Bueno, ahora sí las cosas que me encantaron del libro. Para empezar, está lleno de mujeres.
mujeres por todas partes. Las protagonistas son mujeres, las figuras de poder son mujeres, todo es empoderamiento femenino y eso me encanta. Y también me sentí súper identificada con la narradora Sharon, que a veces siente que su talento no es suficiente, como que te comparas con otras personas y sientes que tú estás pasando desapercibida, y eso me ha pasado, creo que le pasa a cualquier persona que se dedique a un ámbito creativo. No puedes evitar compararte y van a haber personas que son mejores que tú. Yo soy muy crítica conmigo misma y Sharon en el libro también lo es, y pues por ese lado sentí mucha empatía con ella, por ese lado, porque le pasan cosas que a mí jamás me han pasado y espero que jamás me pasen. También me encantó la relación de las dos protagonistas, tienen una amistad súper comprensiva. Es de esas amistades en las que crean su propio lenguaje, donde nada más con una mirada ya saben qué está diciendo la otra persona. Y es un sentimiento cálido y bienvenido porque pues no es tan fácil conseguir amistades así. Y también eso hace que trabajen súper bien juntas. También me encantaron las referencias que tuvieron. Yo soy una niña de los 90s que creció viendo caricaturas de Nickelodeon y estas caricaturas como grotescas, pero a la vez coloridas y con una animación increíble. Y como que estas protagonistas se basan mucho en ese tipo de animación. De hecho, ellas empiezan con animación tradicional, que es pintar cuadro a cuadro así cada escena. Y como creativa me encantó leer ese idioma que entiendo y ese mundo en el que suelo moverme. Entonces esa es otra parte del libro que me gustó, el mundo y el lenguaje que es parte de lo que yo vivo. También no sé qué tienen los libros en los que hacen viajes a algún lado, o por carretera, o volando, o lo que sea, que, no sé, a mí me gusta viajar y creo que me gusta leer que alguien esté viajando, aunque sea al pueblo de al lado, pero es como salir de tu zona de confort. Y en el libro viajan muchísimo, entonces esa parte también me gustó mucho. Y este libro tiene escenas un poco perturbadoras, pero creo que pues son elementales para la historia, pero siento que se me van a quedar grabadas en la mente, que voy a seguir recordando ciertas escenas a lo largo de los años, porque a veces pasa que pues lees un libro y te parece bien, pero hay escenas que se te quedan muy grabadas, y en este libro hay unas cuantas muy destacables que seguramente se van a quedar grabadas y voy a seguir recordando. Y creo que eso es parte de un libro que fue muy bien escrito y pues es otra parte por la que me gustó el libro. Resumiendo, creo que las cosas que me gustaron son igual de pesadas o un poco más pesadas que las cosas que no me gustaron, y por eso le di 3 estrellas. La verdad estaba a punto de darle 4, pero con ese final volvió a bajar a 3. Sí, me causó un poco de conflicto la decisión de si me gustó o no me gustó este libro. Hay partes que sí, hay partes que no. Está equilibrado. Digo, creo que un libro me debería de encantar, pero está equilibrado. Espero que del próximo libro que lea pueda decir que me encantó todo, pero pues nunca se sabe. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Bye.